Como siguiente participante tenemos el compañero Pablo González Casanova. Profesor destacado de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual fue su rector. Autor de La democracia en México, Las nuevas ciencias y las humanidades, de la academia a la política, entre muchos otros libros. Participante de la Comisión Nacional de Intermediación en la primera fase de la guerra, siempre al lado de las comunidades indígenas zapatistas y del ZLN. Concedo la palabra al compañero Pablo. Bueno, muchas gracias a la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero muchas gracias no solo por esta invitación, sino porque hay dos momentos en mi vida en que hubo una transformación muy fuerte, y hoy cumplió 50 años uno de ellos, yo no hoy, en este mes, en estos días, el 1 de enero, que fue Cuba. Cuba influyó terriblemente en mi manera de pensar y me ayudó durante todos estos años de tormentas ideológicas, teóricas, terminológicas, políticas y de otras especies, a mantener ciertos principios fundamentales por los que sigue luchando la revolución cubana. El otro sí es, yo creo que fue día 4 o 5 de enero, no recuerdo cuándo, cumplo 15 años de estar acercándome más y más al movimiento iniciado por los pueblos mayas, por los pueblos del sureste, a los que conocemos como zapatistas. Ellos influyeron también en resolver muchos problemas, ya no solo sobre el camino al socialismo, el camino al comunismo, el camino a la democracia, el camino a la liberación, sino sobre los problemas directos que en México se daban con las mediaciones bárbaras que existen en el sistema y que se han dado también a nivel mundial. ¿A qué me refiero? A que en la historia de esa mala palabra que empleó el subcomandante, como es habitual en él, por lo que estoy viendo, en la historia de la lucha de clases hay un proceso muy importante de mediaciones que transforma esa lucha desde finales del siglo XIX, pero sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, y la transforma de una manera muy importante al modificar lo que en realidad significan términos como burguesía y proletariado. En realidad, estas palabras se han reestructurado tremendamente y ahora es mucho más fácil entenderlas viendo que hay dos tipos de trabajadores. Unos trabajadores que son de clase media y otros trabajadores que son proletarios. Y que hay no solo naciones-estado, sino pueblos oprimidos por un imperialismo colectivo, como lo llama Samir Amin con toda razón,
con sus asociados, sus subordinados, un imperialismo colectivo que tiene una red o un complejo empresarial, militar y político, podríamos decir también mediático, un complejo articulado que domina con sus asociados, subordinados, cooptados, corrompidos o asimilados. Y esto altera la oposición original del capitalismo industrial, del capitalismo clásico y de la lucha de clases en la que reparó Carlos Marx, y lo altera todo el proceso histórico de la lucha de clases al alterar las características de las clases mismas. Y uno de los grandes descubrimientos, aunque no lo hayan dicho en esas palabras, de los zapatistas, ha consistido en ver cómo es la lucha de los proletarios de hoy. La palabra proletario quiere decir pobre, o quería decir pobre originalmente. Entonces, ¿cuál es la lucha de los pobres de hoy, de los pueblos pobres, de los trabajadores pobres, contra los poderosos y los ricos, como dijo originalmente en el lenguaje, en el discurso del zapatismo? ¿Cómo es? Y dentro de esa diferencia, dentro de esa lucha que continúa y en la que continúa el modo de dominación y el modo de explotación capitalista, eso sigue, pero se han modificado los personajes colectivos que luchan por la acumulación, por la dominación, una y otra estrechamente asociadas, a través de grandes empresas llamadas transnacionales o multinacionales y de los gobiernos neoliberales al servicio de esas empresas, pero que ejercen un tipo de dictadura. Antes hablaba de la dictadura de la burguesía como lo contrario a la dictadura del proletariado, palabras que no fueron muy útiles en mi opinión, porque en realidad lo que estaba pensando también era, o más bien era en la soberanía, en el soberano a que se refirió Hobbes, el que tiene la última palabra, y el que tiene la última palabra en este momento es el gran capital articulado entre militares, entre grandes empresas y entre políticos, pero con bases sociales. Nos engañamos y pensamos que este tipo de dictadura o este tipo de decisión final se toma nada más por un puñado, se toma con muchas articulaciones, entre otras de tipo estructural, con el crecimiento de lo que Lenin llamó la aristocracia del proletariado, que son los trabajadores organizados, acostumbrados a protestar, a presionar, a luchar muchas veces valerosamente y con pérdidas tremendas, pero con la idea de negociar y de mejorar sus condiciones.